Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gozo otra vez estar aquí reunido a través de este medio con todos ustedes. Y damos gracias al Señor por este día tan especial, el Día del Señor, el cual es un refrigerio para nuestra alma. El poder tener esa bendición de un día para Dios especial, donde podemos congregarnos como hermanos en la fe. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces con el tema que nos ha venido interesando en todos estos días, es el sermón concerniente a lo que nos dice la segunda carta a los Corintios. Es una serie de sermones expositivos que estamos llevando con la ayuda de Dios. Hoy vamos a tratar 2 Corintios capítulo 4 del versículo 13 al 18. Vamos a tener todos listas las escrituras para ir mirando lo que dice allí y con la ayuda del Espíritu Santo ir recibiendo esta revelación tan gloriosa que Dios nos ha dejado. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué nosotros no nos hemos dedicado a otras cosas diferentes? Por ejemplo, a hacer dinero, dedicar todos nuestros esfuerzos a la búsqueda del dinero, o de la fama, o de la política, o del placer. ¿Por qué el apóstol Pablo, que sufrió tantas dificultades, según nos lo dice la Escritura, por qué no se dedicó a otras cosas? A hacer dinero, también a la fama, o a ser un político importante que lo hubiera podido ser, u otras cosas. Yo creo que la única explicación es la que está aquí en el versículo 13. ¿Qué sostuvo a este hombre, el apóstol Pablo, para seguir adelante en su propósito? Creo que fue la fe. Fue por la fe. De manera que aquí en el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. 2 Corintios 4:13. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es muy probable que el apóstol Pablo, al decir que como está escrito, se estaba refiriendo al Salmo 116. ¿Y qué dice ese Salmo 116, sobre todo a partir del versículo 8? Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Así que esta es una oración de gracias y de súplica al Señor para que lo libre de las aflicciones. Sobre todo ahí lo que leímos en el versículo, donde habla de que Dios lo ha librado. De manera que sí, podemos ser perseguidos. Sí, podemos ser tenidos en poco. Sí, podemos ser considerados unos parias de la sociedad, como gente al margen, con pocos beneficios y pocas ventajas. Podemos ser tenidos en nada. Eso puede ser cierto. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? La fe. Y es por esta fe que nosotros hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Según lo que vamos a ver aquí en este pasaje, hemos creído que de la muerte surgirá la vida.
Porque luego aquí en el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y por eso decimos que de la muerte surgirá la vida. Porque la muerte no es el fin. En el siglo I de nuestra era, apenas estaba comenzando la iglesia, hubo en Roma un emperador llamado Nerón, hombre sanguinario. Se dice que él prendió fuego a Roma, la ciudad, y hubo un incendio devastador. Y luego, para tener una excusa, le echó la culpa a los cristianos. De manera que empezó a perseguirlos y a matarlos. Pero no solo eso, sino que también los capturó y los colocó de diversión al pueblo en el circo romano. Muchos cristianos fueron vestidos de pieles de animales para que fueran martirizados y finalmente muertos a mordiscos por los perros. Muchos fueron crucificados de ellos, y muchos también fueron convertidos en antorchas humanas para que iluminaran las noches de la ciudad. Fue terrible lo que pasó. Y fue por eso también que el apóstol Pedro, ante esa persecución, escribió su primera carta por allá en el año 64 después de Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, sí, Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos. Y a nosotros también nos levantará. De tal manera que esa esperanza viva es la que nos ayuda y nos da fortaleza en las dificultades. Nos ayuda a andar a través de las pruebas y a afrontar aún la misma muerte. ¿Y cuál era el motivo que movía al apóstol Pablo para esto que hizo él a través de grandes adversidades, como fue predicar el Evangelio? Su motivo era el bienestar de la iglesia. Y lo que Pablo nos está diciendo es que la resurrección de Jesucristo ha transformado la forma de pensar de muchos, empezando por la de él mismo. Porque él veía a través de la adversidad personal y de las dificultades esperanza. Y la resurrección de Jesucristo cambió su manera de ver las cosas, su perspectiva de la vida, aún de la adversidad personal, sabiendo que todo eso servía a la iglesia. Por eso, hablándole él a Timoteo, rápidamente podemos mirar en 2 de Timoteo 2:11, él escribía lo siguiente. 2 de Timoteo 2:11 decía: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Resurrección. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel por su amor y su misericordia para con su pueblo escogido. De manera que, volviendo nuevamente a nuestro pasaje que estamos examinando, hemos dicho que la muerte no es el fin. Y la iglesia cumplirá el propósito de Dios, porque nos sigue diciendo la Escritura varias cosas. El apóstol Pablo había ordenado en Romanos capítulo 13 que nosotros los cristianos, y sobre todo se lo dijo a los romanos,
teníamos que obedecer las autoridades, porque la autoridad como principio y como institución es establecida por Dios. Y le ha sido otorgada la espada como una figura de que tiene el poder para castigar al malhechor, al bandido. Pero en el siglo I, también después de estas fechas que hemos mencionado, hubo mucha persecución a los cristianos. Terrible. Y en el año 100 aproximadamente, el apóstol Juan fue desterrado a una isla, la isla de Patmos. Allí él recibió una revelación del Señor y el emperador en ese momento era Domiciano, hombre también perseguidor. ¿Y qué dijo en esta carta, en este mensaje de Apocalipsis que escribió Juan? Aproximadamente se dice que en el año 100. En el capítulo 17, capítulo 17, versículo 1 al 6, él dice lo siguiente, refiriéndose al Imperio Romano, que los estaba persiguiendo. De hecho, había perseguido a muchos y los había matado. Dice él en su revelación, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta es la manera como el apóstol Juan en este mensaje apocalíptico se refiere al Imperio Romano bajo Domiciano, el perseguidor. Asimismo, también él se refirió a la ciudad de Pérgamo como la ciudad donde mora Satanás. De manera que en este pasaje vemos el estado glorioso de la iglesia, en esa visión que tuvo Juan sobre el futuro. Y algunos teólogos dicen que la iglesia se puede mirar en 2 estados, el estado militante y el estado triunfante. La iglesia en la tierra es el estado militante, porque estamos en la lucha, en la batalla. Pero cuando estemos en la gloria será la iglesia triunfante. Eso es lo que la palabra de Dios nos revela. Un día de estos, como el Señor ha levantado a Jesús, nos levantará a nosotros también de la muerte. ¿Cuándo? En el día de su venida, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es por eso que aquí nuevamente en Apocalipsis 20, en el versículo 11, también el apóstol Juan vio algo futuro y dice lo siguiente, sobre el juicio final, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es. Entonces por eso decimos que en este pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios, lo que uno ve primeramente es que de la muerte surge la vida por la gracia de Dios y por sus grandes promesas que el Señor nos ha hecho para nosotros hoy. De manera que sigue diciendo aquí nuestro pasaje, ahora, un segundo aspecto, y es que Dios será glorificado en la vida de muchos. ¿Cómo? Mediante la predicación del Evangelio. Nos sigue diciendo aquí en 2 Corintios 4:15 lo siguiente: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Dios será glorificado en la vida de muchos mediante la predicación del Evangelio. Una predicación hecha en medio de las adversidades de la vida. El apóstol Pablo siempre se refirió a la iglesia como la familia de la fe. Siempre se refirió a los demás cristianos como sus hermanos en la fe. Y para él siempre fueron esto, sus hermanos en la fe. Los creyentes eran esto, hermanos en la fe. Y para nosotros también debe serlo, nuestros hermanos en la fe. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos en la fe. No solamente a los que nos caen bien, no solamente a los que nos hacen favores, no solamente a los que nos felicitan, sino a todos. Si hay alguien que ha sido regenerado por la gracia de Dios, es nuestro hermano, son nuestros hermanos. Por eso decimos que en verdad el amor de Dios, de Cristo, estaba en el corazón de Pablo, porque él estaba listo a sufrir lo que fuera necesario para que la iglesia avanzara y se desarrollara. Y decimos que Dios será glorificado en la vida de muchos mediante la predicación del Evangelio, la cual es una predicación que glorifica a Dios. Como ya lo leímos aquí en el 15, dice que cuando se predica la palabra y la gracia de Dios salva a las personas y abunda la gracia por medio de esa salvación, la acción de gracia sobreabunda para la gloria de Dios. Nuestro Señor nos enseñó una parábola que se registra en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1. Que nos ayuda a este tema. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los que se creían buenos, y los escribas, los que conocían la ley de Dios, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan
de arrepentimiento. De manera que cuando alguien se convierte a Cristo, hay gozo en el cielo y gozo en la tierra. Y vemos la abundante gracia de Dios y vemos también cómo Dios es glorificado en la vida de muchos. Realmente nosotros no podemos sino adorar al Señor por esta salvación que Él nos ha dado, pero también por la salvación de otros. Cuando uno ha orado por alguien, ¿no? Y uno ha anhelado que esa persona sea salva, y uno le ha hablado de Cristo, y esa persona encuentra al Señor, porque Dios tiene misericordia de ella y conoce la verdad, y recibe el don de la vida eterna, pues esa persona va a ser alguien muy agradecido, va a adorar a Dios, va a alabar a Dios, y nosotros también vamos a unirnos con Él en esta adoración al Señor, que es para su gloria, porque Él es el que hace todas las cosas. Y un tercer aspecto que encontramos aquí en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 4 es que lo eterno es lo mejor. Lo eterno es lo mejor. Reconocemos que esta vida es pasajera. Versículo 16 nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Después de uno entender el llamado que Dios nos ha hecho a esta salvación, después de uno entender el llamado que Dios nos ha hecho a servir en su iglesia, debemos entender también que solos no podemos hacer este trabajo. El que nos sostiene en medio del cumplimiento de nuestros deberes como cristianos y nos sostiene en medio de todas las dificultades es el Señor. Por lo tanto, no desmayamos. No vamos a desfallecer fácilmente. Nosotros seguimos haciendo el trabajo, aunque físicamente estamos muriendo, dice aquí el apóstol. Como dijo el poeta hablando del sentimiento trágico de la vida. Él dijo: cada día que pasa, muero. A eso lo llamó el sentimiento trágico de la vida. Estamos muriendo. Cada día nuestro cuerpo se va desgastando más y más. Sin embargo, nuestra vida espiritual, nuestro interior, nuestra alma, se renueva espiritualmente. Estamos envejeciendo corporalmente, pero estamos jóvenes espiritualmente. Nuestra vida interior es mejor cada día. Es como una paradoja. Además de esto, de que reconocemos que esta vida es pasajera, aseguramos la gloria. En el versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo escribía entonces aquí que realmente sus aflicciones, sus sufrimientos, para él eran una leve tribulación. No eran algo terrible en comparación con la gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Bajo esos padecimientos, Pablo miraba al futuro. Lo que me espera es muchísimo mejor. La gloria que vamos a disfrutar. Y sobre todo por nuestras aflicciones por la causa de Cristo. De manera que él decía: todo esto que me está pasando realmente para mí lo que produce es un eterno peso de gloria. Ahora debemos aclarar aquí una cosa. El apóstol en ningún momento dijo que él se iba a salvar por sus sufrimientos, porque la salvación no es por nuestro sufrimiento, ni es por obras. Es claro que la salvación es un don de la gracia de Dios que no merecemos. Debemos de tener claro eso. Sin embargo, todo lo que eventualmente suframos
por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por ser cristianos, tiene su recompensa. Dios lo ha prometido. Y otro aspecto que encontramos aquí es que no solamente aseguramos la gloria, sino que miramos lo eterno en medio de las dificultades. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo que el mundo incrédulo no comprende. La gente dice que nosotros estamos creyendo en fantasías. ¿Qué es la fe? Según Hebreos capítulo 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tener certeza de algo es tener la seguridad de que algo es evidente. Mediante la fe llegamos a estar seguros que lo que nos dice la palabra es cierto. Estamos seguros de la realidad y tenemos certeza de las cosas futuras. Así mismo el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:8, él dice lo siguiente. Dice que nosotros, después de ser probados, dice que nosotros amamos sin haberle visto a Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿No? Dice que nosotros amamos al Señor, aunque no lo vemos, no lo hemos visto, pero hemos experimentado en nosotros mismos su salvación y el poder de su gracia. Yo amo al Señor Jesucristo y que Dios me dé fuerzas para morir por su causa si fuera necesario. Pero creo lo que la revelación me ha dicho a través de las Escrituras. Además, el Espíritu Santo me ha dado una fe que ha generado en mí una profunda convicción. Por eso creo en lo que no veo. Creo que el Señor está vivo, porque la revelación me dice que Él resucitó, y por eso oro a Él todos los días. Eso es certeza de lo que espero. Eso es fe. La fe va más allá de nuestros sentidos físicos. Estamos convencidos de lo que no vemos. Para los incrédulos, lo invisible y las cosas futuras reveladas en la palabra de Dios son dudosas e irreales. Y lo son porque es que Él no puede entenderlas y no puede comprenderlas, no puede percibirlas. La palabra dice que el hombre sin el Espíritu Santo y sin Dios en su vida no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el Hijo de Dios ve al que es invisible, cree en el que es invisible. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 27, cuando habla de la fe y habla de todos estos personajes y héroes de la fe del Antiguo Testamento, hablando de Moisés y todo lo que él enfrentó por seguir a Dios, dice aquí en Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés soportó todas las pruebas difíciles y permaneció firme hasta el fin, soportó las pruebas, no se dejó atemorizar ante el peligro, porque él anduvo como viendo al invisible. Estamos en este ministerio, al cual Pablo llama un tesoro, en este servicio. Estoy en este ministerio porque he creído. Si no, estaría haciendo probablemente otra cosa.
en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el mundo quién sabe a dónde. Creo en una vida mejor que esta, que me espera después de la muerte. Porque he creído, predico. Por eso dijo Pablo al comienzo, creí por lo cual hablé. ¿Qué es lo que nos sostiene entonces finalmente? La fe. Creímos por lo cual hablamos. No tememos a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor se ha levantado de los muertos y me ha prometido que seré levantado igualmente. Mientras creemos, marchamos por este mundo adorando a Dios por su salvación, orando por la salvación de otros, rogando a nuestro Señor que tenga misericordia de este mundo enfermo y pecador. No nos dejamos engañar por lo que vemos. ¿Qué vemos? Un mundo pasajero, un mundo agonizante, un estado de cosas perverso que no durará para siempre. Porque hemos creído, sabemos que después de la muerte física volveremos a vivir y estaremos en lo eterno. Pero creemos también en que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Así las cosas, ¿nosotros hemos creído verdaderamente? Es una pregunta para todos. Si usted ha creído verdaderamente, podrá hablar con propiedad. Además va a permanecer en la vida cristiana. No importa las pruebas o dificultades a enfrentar, el Señor es primero, su iglesia es primero. ¿Y por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así lo hemos creído. Tenemos la misión de propagar la buena nueva de salvación con toda persona que se nos preste para ello. Cuando usted invierte su tiempo en oraciones, en adoración a Dios, cuando usted invierte sus ofrendas en la iglesia, no las está echando en saco roto. No, está creyendo y por eso está hablando y actuando. Y estamos envejeciendo, nos estamos deteriorando, pero nuestra fe y nuestra vida interior se está renovando. Y por eso tenemos puesta nuestra mirada en lo eterno. ¿Está usted poniendo su mirada en lo eterno? Tenemos que dejar este mundo y rendir cuentas a nuestro Señor. De manera que todas las dificultades que por la causa de Cristo atravesemos aquí, debemos verlas como lo dijo Pablo. Para mí es una leve tribulación. Cuando pienso en la gloria de Dios y lo que vamos a gozar. Y todas estas dificultades en este mundo por la causa de Cristo, lo que producen es un eterno peso de gloria. Es una afirmación de lo que nos espera. Que Dios lo ayude, hermano, a vivir así, a tener esta confianza y esta fe. Como dice Pablo, creemos por lo cual hablamos. Gloria al Señor y que Dios le bendiga y le ayude, hermano. Antes de orar vamos a cantar un precioso himno.
Muy bien, ahora que hemos entonado este himno, a pesar de que es por este medio y que no estamos todos congregados, que es la bendición más grande cuando el pueblo de Dios adora al Señor en comunidad. Pero es lo que tenemos por ahora y Dios lo sabe. Vamos a orar entonces, finalizando. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta hora. Te adoramos, Señor, por esta fe que tú nos has dado. Creemos firmemente, Señor, lo que tú nos has revelado. La muerte ha sido vencida por la resurrección de Jesús. Y si tenemos que sufrir en este mundo por la causa de Cristo y aún morir, como lo hicieron muchos cristianos en el transcurso de la historia, aún así te glorificaremos siempre y para nosotros será una bendición, porque tú estás con nosotros fortaleciéndonos cada día. Es verdad que cada día morimos, envejecemos, tenemos que dejar este mundo, pero Padre, ayúdanos para que todo lo que hagamos aquí, en vez de afligirnos, produzca mejor un eterno peso de gloria y una acción de alabanza y de adoración por tu inmensa majestad y tu gracia infinita. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.